Estaba leyendo estas porciones de la Biblia que vamos a ver en en la epístola de Pablo a los Colosenses. Aquí pon tu corazón, veniste a oír la palabra de Dios. Y me pareció tan interesante y tan profundo, tan sabio y oportuno. Entonces quise desglosar esta porción de las Escrituras, porque yo quería leer la epístola, pero la verdad no. La verdad me quedé en el capítulo 1 y no pasé de allí, y lo leí y lo volví a leer y entendí cosas maravillosas que son tan apropiadas para la iglesia, para cada uno de nosotros, tanto para los nuevos convertidos como para los que ya tenemos tiempo en este caminar con Dios. Entonces el apóstol Pablo escribe a la joven iglesia de los Colosenses y le da palabras tan acertadas. En la versión 1960 es muy interesante porque cada una de las palabras es clave. Y yo tomé unas porciones de la versión Reina Valera contemporánea y Reina Valera 1960. Porque a veces las versiones actualizadas, las versiones ampliadas nos explican, pero como que nos vamos un poquito del fundamento de palabras que son clave y que no quise evitar. Que las traje del griego a nuestro idioma y que son tan enriquecedoras. Bueno, y tal parece que no se comprende tanto cuando leamos esto, pero vamos a ir parte por parte. Esta es la palabra de Dios para nosotros. Siempre que oramos por ustedes, escribe el apóstol, damos gracias a Dios. Le está escribiendo a la iglesia en Colosia. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pues hemos recibido noticias de la fe de ustedes en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza que en los cielos les está reservada. Ustedes ya han sabido de esto por el Evangelio, que es la palabra de verdad y que ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo. Y que desde el día que ustedes la escucharon y la comprendieron claramente y conocieron la gracia de Dios, crece en ustedes y produce fruto. Esto lo aprendieron por medio de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para ustedes, quien también nos ha hablado del amor que ustedes tienen en el Espíritu. Por eso, desde el primer momento que lo supimos, escribe el apóstol, hemos estado orando y pidiendo a Dios que les ayude a entender plenamente la voluntad de Dios, concediéndoles la sabiduría e inteligencia que vienen del Espíritu, para que vivan como es digno del Señor, es decir, agradándolo en todo, produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y podemos decir, ay, me cuesta trabajo tantas cosas oír. Vamos a ir parte por parte, porque esto es tan enriquecedor. Y si esta enseñanza necesita un título, se llama Un camino para crecer. Es que Pablo les estaba hablando de un camino para crecer, y este es el año de crecer. Y entonces hay un camino para que crezcas y yo crezca. Hay una senda y hay preceptos importantes. Y entonces comenzamos como comienza esta lectura, porque yo no voy a ocupar otras porciones de la Biblia inicialmente. Entonces lo que el apóstol está diciendo de inicio a la iglesia es que hay una razón para creer, amar y alegrarse. Hemos recibido noticias de la fe de ustedes en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. ¿Qué se estaba escuchando de esta iglesia naciente en esta porción
geográfica donde había tanta idolatría y donde había tanta intelectualidad y ciencias y artes. ¿Qué se estaba oyendo de personas en ese contexto, pero que ahora habían venido a esta salvación grande? Pues hemos recibido noticias de la fe de ustedes. ¿En quién estaba depositada la fe, amados? En Cristo Jesús. Tenían dos cosas de las que se estaba oyendo, no solamente en la iglesia de Colosas, no solamente allí, sino que se estaba oyendo. Pablo estaba lejos y había llegado noticias del comportamiento. No llegaban por WhatsApp, no llegaban mediante las redes sociales, iba de boca en boca y estaba cruzando de un continente a otro. Pues hemos recibido noticias de la fe de ustedes en Cristo Jesús y del amor que tienen por los santos. Había dos cosas que a la iglesia le estaban distinguiendo, la estaban llevando de boca en boca. No era una murmuración, no era una iglesia pagana, no estaba oyéndose lejos y cerca delitos o pecados morales o escándalos o divisiones o pleitos. Estaba oyéndose que ellos tenían fe y amor, y que la fe y el amor tenía una razón de ser, a causa de la esperanza que en los cielos les está reservada. Saben, amados, cuando nosotros tenemos una perspectiva de la eternidad, cuando, como la Biblia dice, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de esta santísima fe, dice que estos que eran paganos, mundanos, herejes, terribles en su atmósfera pagana, esta era una iglesia de los gentiles, no era de los hebreos. Venían de pecados escandalosos y de prácticas de intelectualismo y otras cosas que habían dejado allá afuera del templo. Y cuando vinieron a los pies de Jesucristo, pudieron desarrollar fe en Cristo y amor por las personas. Y nuestra sociedad no está tan ajena a este contexto. Nosotros vivimos en una sociedad criminal, en una sociedad indiferente, egoísta, profana y otras cosas muy graves. Pero cuando venimos a los pies de Jesucristo y nuestros ojos están puestos en Él, amados hermanos, entonces podemos desarrollar fe y amor por las personas, algo inexistente en la sociedad presente. Así que era muy sorprendente que personas en el contexto en el que se habían encontrado antes, ahora se distinguieran por fe y amor por los demás. Pero esta fe y este amor no era simplemente. Cada vez que una persona tiene fe y desarrolla amor por sus hermanos, es a causa de la esperanza que en los cielos le está reservada. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, cuando miramos que lo que está aquí en la tierra no es el todo, ni siquiera es lo más importante. Cuando nuestros ojos no están fijos en qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, qué haremos y a dónde pasearemos y cómo nos vamos a entretener. Cuando nuestros ojos están puestos en lo eterno, algo que es más alto que nosotros, entonces podemos desarrollar fe y amor. Pues hemos recibido noticias de la fe de ustedes en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza que en los cielos les está reservada. Si oyeran noticias de ti en algún medio, si se oyeran noticias de nosotros como congregación en algún medio, ¿qué se diría? ¿Qué se dice de nosotros como iglesia? Llegan las noticias de la fe y el amor. La gente que nos visita puede descubrir en nosotros fe y amor, porque las personas que vienen pues no están mirando al Espíritu Santo. Aquí no hay imágenes, no están mirando a Cristo. Así que nos miran a nosotros.
¿Qué se dice entonces? ¿Qué se sabe en la familia, en el barrio, en otras congregaciones? Pues hemos recibido noticias de la fe de ustedes en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. Esto es a causa de la esperanza que en los cielos está reservada. Así que el apóstol sigue diciendo que esta iglesia tenía una inspiración especial y estaba dando fruto a razón de esto. Y que desde el día que ustedes escucharon, porque dice aquí a causa de la esperanza que en los cielos les está reservada, este es todo un capítulo. Y que desde el día que ustedes escucharon la palabra, la comprendieron claramente y conocieron la gracia de Dios, crece en ustedes esta palabra y produce fruto. Que desde el día que ustedes escucharon la palabra, pero no se queda allí, no nada más la escucharon, un día la escucharon y ya, no. Dice que la escucharon y la comprendieron claramente. Si hay algo que necesitamos aquí, amados, y si hay trazado un camino para crecer, entonces se llama escuchar la palabra con el corazón y comprender con claridad lo que estamos oyendo. La Biblia dice en la parábola del sembrador que cuando es Jesús el que está explicando esto, y dice que cuando las personas oyen la palabra y no la entienden, viene el enemigo y se la roba. Ese es el ejemplo de una semilla cayendo en un terreno duro, endurecido, una tierra endurecida. Pero dice aquí, y que desde el día que ustedes escucharon, como lo están haciendo en este momento, y comprendieron lo que estaban escuchando, lo comprendieron con claridad, y conocieron la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es favor inmerecido, amados. Es contar con favor de Dios. La gracia de Dios es aquella virtud poderosa que nos capacita para ser más que vencedores en la tierra. Así que ellos escucharon la palabra cuando Pablo andaba predicando en Colosas. Estos colosenses le escucharon. Allí nació una iglesia. Dice que le escucharon, la comprendieron con claridad. Si alguno de ustedes no escucha un mensaje y no entiende, un domingo, cualquier otro día, es imprescindible preguntar, porque es a través de escuchar la palabra y comprender con claridad y descubrir la gracia de Dios, que no somos merecedores, que como personas que venimos de un mundo de pecado y hemos sido tan egoístas y traicioneros. La verdad, si nos merecíamos algo, pues era el infierno, ¿no? O el justo juicio de Dios. Pero lo que recibimos fue gracia. Cuando nosotros entendemos que no somos tan merecedores, ni tan grandes, ni tan santos, ni tan dignos, cuando comprendemos que lo que se hizo con nosotros fue una inmensa misericordia y gracia de Dios, entonces esta palabra crecerá en nosotros hasta dar fruto. Entonces seremos la tierra fértil que no deja la semilla superficialmente. Si alguien viene aquí por cumplir, está oyendo porque no le queda otra, y ni está prestando atención porque ni siquiera quiere prestar atención, entonces obviamente esto no va a crecer en él y jamás habrá fruto de salvación. Obviamente esto no va a crecer en ella y jamás habrá fruto de salvación. Pero si desde el día que tú escuchaste la palabra ya estás aquí, escuchemos con el corazón. Desde el día que escucharon la palabra y la comprendieron con claridad y descubrieron la inmensa gracia de Dios para con nosotros, entonces esta palabra crecerá en nosotros y dará fruto. Ahora, ¿qué estaba pasando? Ellos habían escuchado la palabra, la habían comprendido, la habían conocido, y entonces los hermanos estaban dando fruto de salvación. Pero ¿qué estaba pasando? ¿Quién los inspiró? Y esto lo aprendieron por medio de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para ustedes. Epafras
Era un hombre que había inicialmente oído la palabra, la había tratado de comprender cabalmente y había descubierto la gracia de Dios. Él estaba haciendo una saludable influencia en la iglesia, porque el apóstol no solamente habían llegado las noticias de que esta iglesia tenía fe y amor por las personas. ¿Cómo se enteró Pablo de que ellos estaban dando fruto y que era razón de Epafras? Entonces Epafras se estaba dando a conocer entre ellos. Y yo pregunto en estos momentos, ¿con qué personas te relacionas que te inspiran a que la palabra sembrada lleve fruto en tu vida? Que te inspiran a crecer en gracia, en conocimiento. Porque dice, ¿qué aprendieron los colosenses de Epafras? Aprendieron a recibir la palabra, escudriñarla y entenderla, y amar y agradecer la gracia de Dios. Esto estaba siendo un manto para la iglesia, una influencia. Es tan importante que cuando las personas se relacionen con nosotros en una amistad estrecha, los cónyuges, que tu cónyuge te inspire a esto, que un padre de familia inspire a sus hijos a esto. Hijos, oímos esta palabra, ¿qué entendiste? ¿Cómo fue? ¿Qué experiencia tuviste al oír la palabra del Señor? ¿Entendiste el mensaje? ¿Tienes dudas? ¿Has visto cuán grande es su amor por nosotros? Ese es un Epafras en el hogar, es un Epafras en el matrimonio, es un Epafras en la familia, es un Epafras en la iglesia, es un Epafras en la ciudad, en el trabajo. La iglesia estaba adquiriendo una reputación, había palabras acerca de ella, se estaba comentando acerca de los colosenses y llegó a oídos del apóstol. ¿Qué se comenta de ti en la familia, en el trabajo, en la iglesia misma? Esto lo aprendieron por medio de Epafras. Cuando uno dice, ¿qué tan malo podría ser que yo me haga amigo de esta, amiga de ella? Suficiente. Porque no por nada la palabra de Dios dice: cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de mis razones de sabiduría. No es en vano. La Biblia dice: las vana es inútil, sin provecho. Las superficiales conversaciones corrompen tus buenas costumbres. Así que, ¿quiénes son nuestras amistades? ¿De qué platicamos? Es que estuvimos platicando 1 hora. ¿Y de qué? Es que estuvimos chateando media hora. ¿De qué? Porque las vanas conversaciones corrompen nuestras buenas costumbres, y las buenas costumbres que a nuestros hijos tratamos de inculcarles. Esto lo aprendieron por medio de Epafras. Aprendieron a interesarse en las escrituras, aprendieron a escudriñar y entenderlas con toda claridad, y aprendieron a apreciar la preciosa gracia de Dios que hoy nos tiene aquí en su iglesia, y somos llamados hijos. Amén. El apóstol oraba por los colosenses para que les fuera entregada la sabiduría y la inteligencia que proceden del Espíritu. Por eso, ¿por qué? Por eso es un vínculo en la oración. Dice: Él es un fiel ministro de Cristo para ustedes. Por eso, desde el primer momento que lo supimos, ¿qué? Por eso, desde el primer momento que lo supimos, ¿qué se estaba sabiendo? Díganme, amados, que había fe, que había amor, que la palabra estaba dando fruto, que los colosenses estaban dando frutos, y que era bajo la inspiración de Epafras que esta hermosura estaba sucediendo en ellos. Ok, entonces dice: por eso, desde el primer momento que lo supimos, hemos estado orando y pidiendo a Dios que les ayude a entender plenamente la voluntad divina, dándoles sabiduría e inteligencia que viene del Espíritu. Esta iglesia prometía mucho,
estaba hermosa. Eran unos brotes de avivamiento y salvación. Prometía mucho y se estaban oyendo cosas buenas acerca de ella. Entonces el apóstol dice: desde el momento que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes. ¿Qué estaban pidiendo los apóstoles que estaban oyendo el concilio apostólico, donde estaban llegando las noticias, que estaban oyendo esto? No estaban pidiendo que siguieran creciendo, que conquistaran, no, que todos los dones, no. Ellos estaban pidiendo algo clave para el establecimiento de esa iglesia, para su progreso y permanencia. No pedían cualquier cosa, porque lo que estaba ocurriendo era valioso. Así que ellos estaban orando bajo la inspiración del Espíritu Santo. La Biblia dice: ¿qué pediremos? No lo sabemos, ¿no? Pero su Espíritu nos ayuda, ¿no? Por eso, desde el primer momento que lo supimos, hemos estado orando y pidiendo a Dios que les ayude a entender plenamente la voluntad divina. Cuando vamos a tomar decisiones, ¿saben? Si Dios está haciendo algo en ti, hay una promesa, hay un propósito, hay un plan divino. El cielo ha estructurado toda una estrategia, un plan que lleva tu nombre, el nombre de la iglesia, tu nombre. Y se está viendo o que eres un Epafras o que tienes uno, y que estás creciendo en gracia, en conocimientos, estás dando frutos. No solamente se está sabiendo en el mundo cristiano, la iglesia, también el mundo de las tinieblas está enterado y buscará tu tropiezo, tu distracción, tu entristecimiento, tu desviación, tu estancamiento. Le estás echando hartas ganas, vas viento en popa y te están esperando los problemas en tu casa, y te están esperando las tentaciones en la calle, y te está esperando una muy buena, buenísima propuesta de trabajo que te aparta del propósito eterno. De repente llega una amistad que tenía tiempo que no se aparecía, un antiguo pretendiente que te hizo daño, nuevamente aparece en escena. Por eso, desde el primer momento que supimos que estaban progresando, hemos estado orando y pidiendo a Dios que les ayude a entender la voluntad divina. Y la voluntad divina no se entiende con nuestro entendimiento. Por eso el apóstol decía: que les sea concedida sabiduría e inteligencia que provienen del Espíritu. Es que hay que pensar, no con esta mente terrenal. Porque si alguien dice, te proponen un trabajo, qué buen salario, es muy bueno el salario, ¿no? Y el ambiente está chido, pero es que ya no voy a poder congregarme, ¿no? Y la mente terrenal dice: no, pues es que es una buena oportunidad, no, pues es que eso, no, pues sí. Pero el apóstol decía: pido que ustedes tengan sabiduría e inteligencia que proviene del Espíritu. Porque todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Entonces, pensar si el hijo está tomando esta decisión y todo el mundo lo hace. No, pero ¿eso qué? Tú tienes sabiduría que procede del Espíritu. No es esta sabiduría terrenal, animal y diabólica, como dice la Biblia. Y no es una inteligencia terrenal, viene del Espíritu de Dios. Así que cuando nosotros estamos en una senda progresiva y ascendente, rumbo al propósito, al éxito, a la bendición del Rey, al plan eterno, es tan importante que ores por tus hijos, por tu cónyuge, por la iglesia, por tus hermanos, que sean ayudados a entender la voluntad de Dios, pero con sabiduría espiritual y con inteligencia espiritual. Porque podría decir: no, pues sí le conviene, no, ese muchacho, no, sí, pues tiene trabajo, está guapo, ¿no? Y es buen mozo y es amable. Pero
¿Cuál es la voluntad de Dios? No, pues está bien, no, pues sí, pero entonces tú tienes sabiduría espiritual y usas de inteligencia que te da el Espíritu, porque el Señor puede mirar el final desde un principio. Sabe que ni es tan buen mozo y que la apariencia se pasa con el tiempo. Que hacer un pacto de siempre te voy a amar, siempre es mucho tiempo. Entonces, para conocer la voluntad de Dios, por eso desde el primer momento que lo supimos, hemos estado orando y pidiendo a Dios que les ayude a ustedes a entender plenamente, no superficialmente, no vanamente, no parcialmente la voluntad de Dios, plenamente. Esto es lo correcto, esto es lo que conviene, con esto progreso, esto sí es bueno, esto va a durar hasta el final o es solo una breve temporada. Porque yo les compartía el jueves, amados hermanos, que cuando el enemigo nos ataca o nos seduce, no lo hace a lo loco. O sea, no, ay, me está atacando el diablo. A lo loco es que como los demonios no tenían nada que hacer, que van a molestarte. No, hay un plan. Él nos ataca con astucia, con propósito y con persistencia. No es nada más así, ay, ¿por qué me están pasando estas cosas? Estaba yo hablando con una persona y decía, no, que las pruebas de Dios. No, el enemigo viene a atacarnos. Tiene un propósito. No nos ataca loco, no anda perdiendo el tiempo. Ya sabe que tiene poco tiempo, no lo anda perdiendo. Así que te ataca. Y yo les dije que el enemigo no viene con una confrontación abierta. En la noche te está ahorcando el diablo. Y entonces tú te levantas chillando, pálido, y te pones a orar. No, porque Él sabe los resultados, sabe que vas a orar y vas a buscar al Señor. No, Él es audaz. Él tocará tus paredes débiles. El diablo sabe qué queso le gusta a cada ratón. Y va a venir así, a golpear tus paredes débiles. Te atacará con propósito, con astucia y persistencia. No a lo loco. No agarra un arma a ver a quién le doy. No. Todo ataque del enemigo lleva en sí mismo un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Que según la Biblia y lo que Jesús dijo, nuestro adversario, el diablo, ha venido a robar, a matar y a destruir, ¿no? Así que cuando el enemigo nos ataca, pretende matar tu fe, robar tu esperanza y destruir tu destino profético. Por eso, desde el primer momento que supimos que le estabas echando ganas, desde el primer momento que supimos que has recibido a Jesucristo con arrepentimiento legítimo, por eso desde el primer momento que supimos que estás oyendo la palabra con el corazón, hemos estado orando y pidiendo a Dios que te ayude a entender plenamente su voluntad, con la ayuda de la sabiduría y la inteligencia que vienen del Espíritu. Que les ayude plenamente la voluntad divina, no parcialmente, dándoles sabiduría e inteligencia no humana, no terrenal, la que viene del Espíritu. Tú le vas a pedir consejo a Dios para que vivamos como es digno del Señor. Al decir que somos sus hijos, su iglesia, sus siervos, sus escogidos, sus amados, su especial tesoro, son palabras grandes, altas. Y entonces el apóstol sigue diciéndoles, y que les dé sabiduría e inteligencia que vienen del Espíritu, para que vivan como es digno del Señor, agradándolo en todo, produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Vamos aquí. ¿Cuál es la vida que la Biblia dice que es digna del Señor? Fíjate, para que vivan como es digno del Señor, agradándolo en todo.
Que cuando estamos platicando nuestras conversaciones le agraden. Que cuando estás en la escuela tu proceder le agrade. Que cuando estamos en la reunión le agrade. Que cantas, que atiendes, que tienes una postura reverente, que sabes comportarte en público y en privado, que sabes honrar su nombre, agradándole en todo, para que los que nos ven, algunos nos ven, otros nos observan. Tus vecinos te observan, mis vecinos, tus empleados te observan, tus compañeros de trabajo te observan, tus hijos te observan, tu cónyuge te observa, nuestros hermanos nos observan. Que cuando nos vean, sepan que nos esforzamos por agradar a Dios, amados, no a la gente. La verdad es que si nos preocupamos por agradar a la gente, perderemos de vista a Dios. Hay cosas que no haré, aunque se enoje mi familia conmigo. Prefiero que se enojen ellos a que se enoje Dios. No lo haré. Hay cosas que haré, aunque a la gente le parezca loco, tonto, insensato, perdedera de tiempo. Pero mi propósito no es agradarle a las personas. Quiero agradar a Dios en todo. ¿Y tú? Produciendo los frutos de toda buena obra. Los árboles se conocen por el fruto. Por los frutos los conocerán, ¿no? Ay, ¿qué árbol será? ¿Qué árbol será? Y entonces tiene hojitas, pues no sabes. Pero luego llega la temporada, pasas por ahí y dices, ay, era un mangal, ¿no? Era un naranjo. Ay, ¿no? Por el fruto. Entonces nosotros somos conocidos y reconocidos por el fruto. Dice, para que vivan como es digno del Señor. ¿Cómo es digno del Señor? Agradándolo en todo, produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Cuando nosotros veníamos a los pies de Cristo inicialmente, de Dios nos referíamos, o sea, como que no, que Dios nos hace todos los favores que querramos, que nos ama incondicionalmente, que no importa cómo nos portemos, nos va a perdonar. Porque apenas que estábamos evangelizando un matrimonio y le estábamos hablando del arrepentimiento, entonces, y él dijo, no, pues, híjole, esto está bien difícil. Y dijo, pero no que hay un mediador y no que está a la diestra del Padre. Y la gente piensa que el mediador es para que Jesús le esté diciendo al Padre, no le tomes en cuenta que anda fornicando, no, perdónalo porque anda emborrachándose, ay, no, olvida que está robando. Para eso no es el mediador. Pero la gente tiene una mala idea de Dios y del mediador entre Dios y los hombres. Creciendo en el conocimiento de Dios. Si alguien te pregunta, ¿cómo es Dios? Tú vas a decir, es sabio, es celoso, es santo. Y vas a decir, Dios no castiga. No, Dios sí castiga, es un padre. El Nuevo Testamento dice, Dios al que ama castiga y azota a todo aquel que toma por hijo. ¿No? Pero cuando nosotros no conocíamos a Dios, decíamos, no, que Dios es bueno y no castiga. Un padre bueno castiga, Lalo. Ya no es bueno porque castiga, mano. Nuestro papá era bueno y nos castigaba, definitivo. Un padre bueno no castiga así. Entonces dice que creciendo en el conocimiento de Dios, es que sepas cómo es Dios y crezcas en ese conocimiento. ¿Cómo vamos a crecer si no leemos? Aquí está el carácter, la voluntad y los pactos de Dios. Y si nosotros este libro no lo leemos, no nos interesamos y lo único que oímos de la Biblia los domingos, un poquito,
nunca jamás creceremos en el conocimiento de Dios y menos daremos fruto de justicia. Tampoco lo agradaremos, porque ayer que estábamos hablando con unas personas, ellas estaban pensando cosas que cómo agradar a Dios y la verdad totalmente equivocados. Siguen tradiciones con total ignorancia de la perfecta voluntad de Dios. ¿Cómo conoceré la voluntad de Dios? ¿Cómo voy a saber? Aquí lee el libro de Juan, lee la epístola de Pablo a los Colosenses, a los Efesios, lee a Santiago. Conocerás el carácter de Dios, la voluntad de Dios, los pactos, las alianzas, y entonces creceremos en el conocimiento de Dios. Daremos frutos de toda buena obra y estaremos agradándole. Entonces vamos a entender plenamente la voluntad divina. Para esto necesitaremos sabiduría e inteligencia que provienen del Espíritu, y entonces viviremos como es digno del Señor. Esto está muy bello. Paciencia y longanimidad, qué bonito. Entonces la palabra de Dios dice: van a entender plenamente la voluntad divina si les es concedido sabiduría e inteligencia que proceden del Espíritu, para que vivan como es digno del Señor, fortalecidos en todo poder. Este poder conforme a la potencia de su gloria. O sea, dice que es un poder inmenso. Dice que vivamos fortalecidos en este inmenso poder para hacer milagros, prodigios, señales, maravillas. No, seremos fortalecidos en nuestro ser interior con este magnífico poder para toda paciencia y longanimidad. Y voy a leer lo que es longanimidad. Está muy bello, amados. Yo espero que me entiendan. ¿Van conmigo? Ay, Dios mío. Una iglesia fortalecida con la potencia de su gloria, no solo para obrar prodigios y milagros necesarios, sí, pero para toda paciencia y longanimidad también necesitamos este gran poder. Longanimidad se refiere a la capacidad de soportar las dificultades o las ofensas con calma y sin ira o resentimiento. Para eso se necesita este inmenso poder. Es la virtud, la longanimidad es la virtud de mantener una actitud positiva y constructiva frente a las adversidades sin rendirse o desanimarse. En esencia implica perseverar y no dejar de creer en las promesas de Dios o en el bienestar de los que amamos, incluso cuando las circunstancias son difíciles. Levante su mano el que necesita longanimidad. Los demás no, amados, yo levanto las dos manos. Ay, Dios mío. Dice que este poder increíble, cuantioso, inmenso, conforme a la potencia de su gloria. Esto es difícil de expresar, pero inmenso. Y este poder, seremos fortalecidos con este poder. ¿Para qué? Para manifestar paciencia y longanimidad en nuestro caminar con Dios. Para recibir la capacidad de soportar las dificultades o las ofensas con calma y sin ira o resentimiento, amados. Es una virtud que nos ayuda a mantener una actitud positiva, oh Dios mío, y constructiva frente a las adversidades. Alguien puede levantar su mano y decir: Señor, quiero esto, lo recibo. Porque necesitamos crecer y avanzar, poniendo toda diligencia en esto. ¿En qué, amados? Vamos a ver. Poniendo toda diligencia en esto mismo. ¿En qué? ¿En qué? ¿De qué estamos hablando? La paciencia, la longanimidad, el dar fruto, el crecer en el conocimiento de Dios, el mostrar fe y amor, ¿no? Sabiduría, inteligencia espiritual. Poniendo toda diligencia en esto mismo, añadan a su fe. Quiere decir que una persona que tiene fe también debe tener carácter. Un carácter apacible. Debe ser templado. La fe no es suficiente. Añadan a su fe virtud.
Ahora, esta persona que tiene virtud, la virtud del amor, de la longanimidad, ¿no? Dice, añadan a la virtud, que ser buenos no es suficiente, añadan a la virtud conocimiento. Dice la Biblia, así dice el Señor, esto está escrito. Señor, estoy orando, que estas son tus palabras. Añadan a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, templanza. O sea, voy a tener conocimiento, pero no voy a perder el piso, no voy a imaginar que sé todo ya que nadie me enseñe, ¿no? A la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia. No quiere decir que porque conozco la palabra de Dios y tengo fe y dominio propio, todo va a salir bien. A la paciencia, piedad, gente generosa, amados. Y a la piedad, afecto fraternal, afecto de los hermanos, amar a nuestros hermanos. Y al afecto fraternal, amor. Lo leemos todos juntos. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto. Más de nuevo. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estériles. No los dejarán estar ociosos ni sin fruto. Voy a leerlo rápido. Este es mi último texto, ya estamos terminando. Poniendo toda diligencia, lo leemos, amados. Diligencia, manos a la obra. 1, 2, 3. Poniendo toda diligencia en esto mismo, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento templanza, y a la templanza paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal el amor de Dios. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto. Vamos a leerlo personalizado. Porque si estas cosas están en mí y abundan, no me dejarán estar ociosa ni sin fruto. ¿Cuáles cosas? Añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, ¿no? Esto me ayudará, no me dejará estar ociosa ni sin fruto. Pero el que no tiene estas cosas, ¿cuáles cosas? Amén. Estos deseos, ponerse las pilas, buscar fe y amor, recibir sabiduría e inteligencia espiritual, esta paciencia y longanimidad, esforzarnos, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. O sea, es ir creciendo y avanzando, no quedarnos estancados. Poner todo de nuestra parte. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego. Escribe Pablo a la iglesia, Pedro, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Ya salimos de allí, pues vamos a echarle todas las ganas del mundo. Por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme su vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. Si estás esforzado en esto, si estás creciendo, si estás leyendo, si estás orando, si estás diciendo al Señor, quiero conocer plenamente tu voluntad, pero no con mi sabiduría, no con la opinión de mis padres, no. Quiero conocer tu sabiduría, quiero conocer tu voluntad, quiero recibir inteligencia. Por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme su vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. Están ocupados en algo bueno, pues de esta manera les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No seremos salvos como por fuego, ¿no? Como quien escapa de un incendio. Pues de esta manera les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que hemos hablado, este es el camino para crecer y vamos a andar por él, amados, ¿no? Esto es lo que Pablo escribe, esto es lo que nos dice al corazón, y esto es justo lo que debemos hacer para seguir creciendo y conquistando.
porque si hacemos estas cosas y ponemos diligencia, no caeremos jamás y no estaremos ni ociosos ni sin fruto. Un cristiano ocioso y sin fruto es un gran problema en la congregación.